Estimados hermanos, que el Señor les bendiga en esta preciosa hora de la mañana. Gracias por continuar con nosotros. Estamos en vivo desde la iglesia Monte de los Olivos. Gracias por compartir la transmisión. Sabemos que hay personas que van a ser bendecidas, hay personas que van a recibir palabra del Señor en esta hora y es una bendición poder llegar hasta ellos por medio de esta transmisión en vivo. Les decía al inicio que estamos en ayuno nacional, Asambleas de Dios, todas las familias de Asambleas de Dios. Hemos convocado un ayuno nacional y hoy estamos con esa decisión en nuestras vidas. Hemos traído esa decisión de someternos a Dios en ayuno y oración. Hoy nos acompaña el equipo ministerial. En algún momento vamos a estar con un tiempo de intercesión para que usted pueda escribir sus peticiones. Nos gustaría que también nos envíen comentarios, cómo está, cómo escuchan el audio, cómo está la transmisión. Realmente estamos en vivo y necesitamos estar monitoreando que todo está bien y que estamos llegando a usted de una manera eficiente o buena, porque esa es la idea. También queremos, les decía que tenemos el equipo ministerial y que de último, después de esta prédica o esta enseñanza, estaremos en un tiempo de intercesión donde ellos estarán orando y estaremos orando todos por sus necesidades. A la vez, hoy es un día especial porque a nivel nacional, Asambleas de Dios se ha puesto de acuerdo para que podamos aperturar los cultos presenciales, aunque sea por grupo, de momento, sean cultos presenciales de grupos. Así que esa información después de la predicación, después de este devocional, le vamos a estar ampliando más. Yo sé que la mayoría ya conocen porque hicimos un comunicado oficial y la idea es que todos podamos estar informados. Bien, sin más que agregar, hermanos, queremos entrar a la palabra del Señor. Gracias una vez más por estar con nosotros. Que el Señor les bendiga en gran manera. Queremos entrar en la predicación. Tenemos para iniciar la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 21, versículo 4. Apocalipsis capítulo 21, en el versículo 4. La palabra del Señor dice de esta manera: Él les enjugará las lágrimas y no habrá muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque estos pertenecen a un pasado que no existe más. Este versículo importante habla acerca del futuro, acerca de cómo será nuestra vida cuando estemos con nuestro Dios por la eternidad. Y en esta hora yo quiero enseñar acerca de 3 verdades eternas. Así se titula esta enseñanza. Vamos a tratar de ir a lo esencial de estas 3 verdades eternas que la Biblia nos enseña. Como usted sabrá, todas las cosas, o por lo menos la mayoría de las cosas, son temporales. Cuando hablamos de la niñez, es una etapa que pronto pasa. La adolescencia, la juventud, la vejez, el matrimonio, los hijos, los bienes, la fuerza, la debilidad, en fin, todo es temporal. Inclusive la misma vida, la propia vida de nosotros es temporal. Por eso estamos nosotros acostumbrados a ver solo lo temporal, porque la mayoría de las cosas son temporales. Pero la Biblia enseña de verdades eternas. La Biblia habla de muchas cosas que son eternas. Entre ellas, yo voy a enseñar 3 verdades eternas. No solo hay 3, hay muchas verdades eternas, pero estas 3 son fundamentales para que todos nosotros podamos ser bendecidos con estas 3 verdades eternas. La primera se encuentra en Hebreos capítulo 5, en el versículo 9. Dice de esta manera, se puede escuchar este versículo tan importante de la palabra del Señor, Hebreos 5:9.
y habiendo sido perfeccionados, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. La primera verdad eterna se llama salvación. La salvación es eterna. Ese versículo describe por lo menos tres cosas importantes. Número uno, describe que el autor de la salvación es Jesucristo. No hay otro medio por el cual el hombre pueda ser salvo. El hombre no es salvo por sus esfuerzos, por sus méritos. Nadie más puede sustituir el sacrificio de la cruz, porque el único autor de la salvación se llama Jesucristo. Lo segundo que nos enseña ese versículo es que nuestra salvación es eterna. Nosotros no somos cristianos temporales, es decir, no conocemos al Señor temporalmente, que después de muerto se acabó todo. Aunque la ciencia y algunas filosofías huecas que son antibíblicas enseñen eso, la Biblia enseña que la eternidad, la Biblia dice que la salvación más bien es eterna. Una vez que nosotros somos salvos para vivir por la eternidad con el Señor. La Biblia enseña que viviremos por la eternidad con Dios. Después de que nosotros partamos de esta tierra, nosotros vamos a despertar en la presencia de Dios y vamos a estar con Él por la eternidad. Así que una verdad eterna que nos enseña este versículo es que nuestra salvación es eterna. Dios no te salva por temporadas, Dios no te salva por un tiempo, Dios te salva eternamente. Lo otro que miramos acá en este versículo es que esta eternidad es únicamente, escuche bien esto, para los que le obedecen. Ese versículo de Hebreos 5:9 dice que la salvación es eterna, pero hay una condición, y la condición es para aquellos que le obedecen. No, la Biblia dice que la salvación es gratuita y eso está claro. La Biblia dice que la salvación es por gracia. No tenemos que nosotros hacer o pagar algo para ser salvos. Lo único que nos corresponde a nosotros es creer y obedecer al Señor. Si alguien no obedece al Señor, no puede disfrutar de la salvación eterna. La salvación eterna es exclusivamente para aquellos que obedecen al Señor. Si alguien obedece a Dios ahora, tú tienes garantizado la vida eterna porque vas a estar con Él por la eternidad. Hebreos capítulo 9, versículo 12 dice de esta manera: Él entró una sola vez y para siempre al lugar santísimo. No entró con sangre de chivos y becerros, sino con su propia sangre, logrando así un rescate eterno. Hebreos capítulo 9, versículo 12, lo que afirma es que nuestra vida ha sido rescatada no temporalmente, sino por la eternidad. Así que, estimados hermanos, usted que me están viendo y escuchando ahora, la salvación que nosotros tenemos es una salvación eterna. Dios no vino a rescatarnos temporal, nos rescató por la eternidad. Una vez que conocemos al Señor, una vez que el Señor llega a nuestras vidas, entonces nosotros somos salvos por la eternidad. Usted va a poder gozar ahora de la presencia de Dios, pero todo esto es principio de lo que vamos a vivir en la eternidad. Nada se compara porque lo que vivimos ahora es temporal, pero cuando pasemos a la eternidad con Dios, vamos a poder disfrutar de su presencia y de esta salvación eterna. Así que la primera verdad eterna que la Biblia nos enseña en esta mañana es que la salvación es eterna. Una vez que tú eres salvo, el Señor esa salvación la hizo eterna para tu vida. Vas a poder estar con Él por la eternidad. La segunda verdad eterna es que tenemos una herencia eterna. Mire la importancia de aprender a diferenciar la salvación y la herencia, porque una cosa es ser salvo, otra cosa es la herencia que Dios nos tiene para nosotros. La salvación incluye rescate, como bien lo dice Hebreos 9:12. La salvación incluye rescate de nuestras almas perdidas.
pero la herencia lo que incluye es bienes y derechos dados por Dios en la eternidad. Esto es importante porque no solamente es la salvación. Hay gente que dice, no, lo importante es salvarse. Yo sé que lo importante y lo fundamental es salvarse, pero una vez que tú eres salvo, tú tienes garantizado una herencia eterna. ¿Qué es una herencia? La herencia son bienes, son derechos que Dios nos dará en la eternidad. Entre ellos se mencionan varias herencias, pero vamos a tratar de leer Hebreos 9:15. Dice, por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto por medio de su muerte. Los llamados recibirán la herencia eterna que se les ha prometido y serán librados de los pecados que han cometido. La primera herencia que nosotros tenemos es que jamás volveremos a pecar. Ahora, como cristianos que somos en la tierra, pecamos, fallamos, porque somos humanos, porque los humanos no son perfectos. Pero una de las herencias que vamos a recibir en el reino es que vamos a estar sin pecado. Allí estaremos en completa santidad. Jamás volveremos a mentir, jamás volveremos a robar, jamás volveremos a engañar. Usted sabe que hay muchos cristianos que lo practican, pero hay otros que no lo practicamos por nuestra debilidad y nuestra humanidad. Lamentablemente caemos en esos pecados. Pero en el cielo, cuando estemos reinando con el Señor y vivamos en la eternidad con Él, la Biblia dice que una de las herencias es que seremos sin pecados. Jamás volveremos a pecar, estimados hermanos. Esa es una herencia fundamental, porque el pecado destruye, porque el pecado causa dolor, porque el pecado te separa de Dios, porque el pecado ofende a Dios. La mejor herencia que podemos recibir en el cielo es no pecar, y eso se va a dar cuando estemos con Dios por la eternidad. La otra herencia que la Biblia menciona es que tendremos cielos nuevos y tierras nuevas. La Biblia enseña que nuestro cielo será nuevo, nuestra tierra será nueva. Eso quiere decir que las cosas que están ya no serán igual. La destrucción que hay en el medio ambiente, la contaminación que hay en los aires y todas las cosas que están destruidas en nuestro medio ambiente jamás van a existir en la eternidad. Dios hará cielos nuevos. El aire que vamos a respirar será un aire fresco y nuevo. Todas las cosas que vamos a poder disfrutar en la eternidad serán nuevas, porque esa es una herencia que Dios nos ha dado. Jamás vamos a estar en la eternidad consumiendo las mismas cosas que consumimos ahora, porque la eternidad será diferente. El cielo será nuevo y la tierra será nueva. Otra herencia que vamos a recibir es que la Biblia dice que ya no habrá más sufrimiento. La Biblia dice que ya no habrá más dolor, ya no habrá más muerte, ya no habrá más llanto. El dolor, el sufrimiento se terminará. Y esa es una buena noticia, estimados hermanos. Se terminará el sufrimiento, se terminará la escasez, se terminará el dolor, se terminará la necesidad, se terminará la debilidad. Jamás volveremos a sufrir. Cuando estemos con Dios por la eternidad, la Biblia dice que nos dará como herencia la salud, nos dará como herencia el bienestar y jamás vamos a sufrir. Mire lo que dice Apocalipsis 21:4. Él les enjugará las lágrimas y no habrá muerto, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque estos pertenecen a un pasado que no existe más. Todas las cosas que vivimos en la actualidad un día van a desaparecer. El cáncer va a desaparecer. La pandemia y los virus jamás se volverán a mencionar en la eternidad, porque no habrá dolor ni enfermedad. No habrá un sufrimiento. Nadie va a llorar, porque la eternidad va a ser de gozo y de plenitud. Esa es herencia. Por eso yo hice una diferencia entre la salvación y la herencia, porque la salvación es un rescate por nuestra vida o de nuestra vida del pecado o de nuestras almas perdidas. Pero la herencia son beneficios, son cosas que Dios nos ha preparado para que podamos gozarlas en la eternidad. El apóstol Pablo dijo en una ocasión, él enseñó claramente que él anduvo
a la presencia de Dios, fue transportado a la presencia de Dios. Y dice la Biblia que él vio cosas, el apóstol Pablo dice, que no han subido al corazón del hombre. El hombre nunca las ha pensado. Son cosas tan maravillosas que le fueron prohibidas decirlas. No puede ni expresarlas. No hay una palabra para poder expresar todo lo que Dios ha preparado para nosotros. Solo sabemos que nos espera una eternidad gloriosa. Solo sabemos que estaremos felices. Lo que sabemos es que Dios dijo, no se turbe su corazón. Crean en Dios, crean en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas para ustedes. Voy pues a prepararles esas moradas para que donde yo esté, ustedes también estén. Estimados hermanos, la herencia que Dios ha preparado para nosotros nunca ha subido al corazón del hombre, porque el hombre no tiene palabra para poder describir o expresar algo tan grande que Dios ha creado para nosotros. Qué bienaventurados somos. Qué bienaventurado es el creyente al saber que Dios ha preparado una herencia para todo aquel que ha decidido entregarle su vida al Señor. Dios te salvó y te rescató, tu alma ha sido rescatada de la perdición, pero Dios tiene una herencia para ti. Inclusive la Biblia dice que tendremos un nombre nuevo. La Biblia dice que podremos disfrutar con Dios por la eternidad. No vamos a necesitar el sol porque Dios estará con nosotros. No vamos a necesitar nada porque la plenitud está allí. Y al estar con la plenitud no habrá necesidad de nada. Esa es la herencia preparada de Dios para nuestras vidas. Y es una herencia eterna. Tampoco es una herencia temporal. No es como el seguro social, que es temporal. No es como una beca que es temporal. No es como una ayuda que te la dieron por cierto tiempo y te sentiste bien. No es que te dieron algunos 2, 3 años bastimento, comida o cualquier cosa para que puedas sobrevivir en esta tierra. No es así. La herencia que el Señor ha preparado para nosotros es una herencia eterna. Jamás vamos a necesitar de nada. Estaremos con Él por la eternidad y no habrá falta de ninguna cosa porque todo lo tendremos en Él. Esa es la segunda verdad eterna. Y la tercera verdad eterna, para ir cerrando esta enseñanza, es que hay un juicio eterno. Según la Biblia nos enseña, hay varios pasajes de la Biblia. Por ejemplo, Hebreos capítulo 6, versículo 2, dice de esta manera, Hebreos 6, versículo 2, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Hay varios pasajes como Hechos capítulo 17, versículo 31. Dice de esta manera, porque ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por medio del varón que escogió y que acreditó al levantarlo de entre los muertos. Repito este versículo importante porque esta es una doctrina de la cual nosotros creemos. Hechos 17, 31, porque ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por medio del varón que escogió y que acreditó al levantarlo de entre los muertos. Ese varón se refiere al mismo Jesucristo. Un día el Señor Jesús juzgará a las naciones, juzgará a los presidentes, juzgará al maleante, juzgará al ladrón, al que siempre está pensando hacer lo malo. Un día entregaremos nuestras cuentas al Señor. La Biblia dice que seremos juzgados según nuestras obras. La Biblia enseña que todos los hombres, desde Caín, que fue uno de los primeros hombres en desobedecer, hasta el último que ha desobedecido, entregará cuentas a Dios. Un día rendirán cuentas a Dios en un juicio que habrá. Pero lo más doloroso es que no solamente va a ser el juicio, sino que es un juicio eterno, sino que será un castigo eterno. Mire lo que dice segunda de Tesalonicenses 1:9. Esos sufrirán la pena de la destrucción eterna. Alejaos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. El sufrimiento para las personas desobedientes será
eterno. Hay otros versículos bíblicos importantes como Daniel 12:2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Usted nota la diferencia, que no solamente es un castigo temporal, sino que será un castigo por la eternidad. La Biblia dice que unos van a despertar para vida eterna, pero otros van a despertar para vergüenza y confusión perpetua. Unos van a resucitar para ser castigados por la eternidad. Apocalipsis capítulo 14, versículo 11 dice: el humo de su tormento se elevará eternamente. Escuche bien esto, Apocalipsis 14, 11. El humo de su tormento se elevará eternamente, y el que adore a la bestia y a su estatua o se deje marcar con su nombre no tendrá alivio ni de día ni de noche. La Biblia describe un juicio horrible, un juicio espantoso para todos aquellos que nunca quisieron someterse a la voluntad de Dios. La tercera verdad que estoy enseñando en esta hora es que hay un juicio eterno, hay un juicio que nadie escapará. Y ese juicio eterno, la consecuencia será ser castigado por la eternidad. Hay ciertas doctrinas falsas que enseñan la aniquilación del alma. Los testigos de Jehová dicen que el alma será aniquilada, pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que la gente sufrirá por la eternidad. No tenemos más detalle de eso, pero tenemos suficientes versículos bíblicos para confirmar que la vergüenza será eterna, que el castigo será eterno, que el sufrimiento será eterno, porque eso es lo que la Biblia enseña. Así que, estimados hermanos, por estar tan acostumbrados a lo temporal, hemos olvidado que hay cosas eternas que un día serán realidad en nuestras vidas. Tarde o temprano, las cosas eternas van a llegar a nuestras vidas. Las cosas de este mundo son temporales, pero hay por lo menos 3 cosas que he mencionado en esta mañana que son eternas. Entre ellas dije que la salvación del alma es eterna. Lo segundo que mencioné es la herencia prometida por Dios. La herencia prometida por Dios es eterna. Dios nos dará una herencia por la eternidad. Y lo tercero que mencioné es el juicio eterno para todos los rebeldes que no quisieron someterse a Dios. Hay un juicio final. Apocalipsis capítulo 20 describe el juicio del gran trono blanco, donde todas las personas van a compadecer ante Dios para ser juzgados por sus pecados, por todas las cosas que hicieron malas. Un día el Señor juzgará a todas las personas que nunca quisieron someterse a la presencia de Dios. Y usted que me está viendo, ¿está usted listo para entrar a la eternidad? Porque después de esta muerte, después de esta vida que vivimos acá, cuando muramos, vamos a pasar a la eternidad. ¿Cómo está usted? ¿Está listo para pasar a la eternidad? ¿Está listo para entrar a otra etapa de su vida? Porque ahora solo es temporal, pero nosotros no morimos y no terminamos a la muerte como terminan los animales. Los animales mueren, ahí termina todo. Nosotros no somos iguales. Una vez que nosotros muramos, vamos a pasar a otra etapa y esa etapa se llama la eternidad. La única diferencia es que en la eternidad hay 2 lugares. Uno es la presencia con Dios o de Dios y lo otro es la eternidad en un castigo. ¿Cómo está usted? ¿Está preparado para hacer o para pasar a la eternidad? Porque si usted hoy muriera, a partir de hoy, usted entra a la etapa de la eternidad. Puede ser para vivir con Dios o para ser castigado por la eternidad. Alguien podría decir, pero ¿cómo Dios, siendo un Dios tan lleno de amor y bondad, puede castigar a los seres humanos? Al final, el mismo hombre es quien decide castigarse, porque Dios está haciendo el llamado para que la gente se arrepienta, para que la gente abandone el pecado y le sirva, pero la gente no lo quiere hacer. Entonces, ¿quién se está mandando al infierno? Entonces, ¿quién se está mandando al castigo eterno? Es Dios. En pocas palabras, somos los mismos seres humanos que tomamos nuestras decisiones y nuestras decisiones pueden decir a dónde nosotros vamos a pasar la eternidad. Por eso te pregunto, ¿estás listo para pasar a la etapa de la eternidad? Porque si tú mueres hoy, te aseguro que a partir de hoy
comienzas a vivir la eternidad. Puede ser con Dios o puede ser con el mismo Satanás, que preferiblemente es Dios, porque con Dios tenemos herencia, con Satanás solamente hay sufrimiento. Y quiero terminar diciendo esto: la verdad y lo lamentable de todo esto es que la gente no está haciendo caso al mensaje de Dios. Ellos creen que esto es locura. Pero después de que tú pases de esta vida temporal, te darás cuenta que todo lo que se ha predicado es verdad. Hay un caso de un hombre que la Biblia menciona. Jesús enseñó un caso muy importante. Había un hombre rico y había un hombre pobre. La Biblia dice que los dos murieron, pero ambos fueron llevados a diferentes lugares. Eso dice Lucas capítulo 16. Y la Biblia dice que el hombre se encontró en un lugar de sufrimiento y tormento y pidió que él pudiera salir de ese lugar para poder evangelizar a su familia y que su familia no fuera a ese lugar. Pero no era posible, el hombre ya había muerto. Él solicitó que enviaran a profetas, a un mensajero a la casa de su padre para que nadie fuera más allí. Tampoco el Señor dice a los profetas: ya los tienen, ellos están predicando. ¿Y cuántas peticiones hizo este hombre? Pero al final de todo, hermanos amados, la vida se termina y esta vida es temporal, es transitoria. ¿Dónde vas a pasar la eternidad? ¿Dónde estarás después de la muerte? Si hoy tú murieras, ¿dónde estarás en la eternidad? ¿Estás seguro que vas a despertar en la presencia de Dios? ¿O crees que no? Porque la eternidad es real y después de la muerte se va a experimentar la eternidad. Así que, estimado hermano, que el Señor te bendiga en gran manera y espero que nos podamos ver en la eternidad con Dios y que podamos disfrutar con Él por la eternidad. Que el Señor te bendiga en esta hermosa hora. Vamos a hacer una pequeña pausa para terminar orando. Escríbenos, mándanos las peticiones al WhatsApp. Escríbenos en comentario. Queremos orar por tu salud, queremos orar por tu vida. Si te deseas reconciliar, aceptar al Señor en línea, puedes hacerlo. Notifícanos ahora porque queremos orar por ti. Vamos a regresar en unos pocos, que en menos de un minuto. No se vaya porque vamos a interceder. El equipo ministerial va a tener un tiempo de oración por usted y quiero que usted se quede con nosotros.